encontramos en esta enorme entrada, está abarrotado de personas. Miren, esto está súper full. Jefferson, bueno, tú sabes que esto está súper full, Jefferson. Esta es la zona gourmet del Sambil. Curiosamente, inauguración el 28 de mayo. Miren, el Sambil de la Candelaria estuvo inactivo hace 14 años. Y ahorita me encuentro en este instante aquí porque saben que eso causó sensación cuando precisamente en febrero de este año habían anunciado que iban a otra vez a recuperar el Sambil. Me pareció que fue súper rápido porque eso fue como con febrero, marzo de este año, ya estamos en diciembre. Y bueno, vamos a ver cómo es adentro porque me interesa saber qué tiendas han abierto. Oficialmente lo van a abrir en mayo del 2023, pero todavía falta para ese tiempo. Como todavía falta para ese tiempo, vamos a aprovechar de dar como un pequeño recorrido porque sé que hay un Churromanía, sé que según hay un KFC, hay un Farmatodo, entonces bueno, iba a venir hace como ya 2-3 días que se abrió el Sambil de la Candelaria, pero si ustedes vieron mis historias de Instagram, yo había anunciado que iba a venir, pero tuve un terrible dolor de estómago y no pude. Así que bueno, en esta oportunidad vamos a aprovechar y bueno, acompáñame en esta pequeña aventura. Ahorita me voy a encontrar con un amigo casualmente, entonces bueno, vamos a aprovechar. Y recuerden suscribirse a mi canal si todavía no se han suscrito, activar la campana de notificaciones, darle un pulgarcito arriba a este video y por supuesto comentar. Y seguirme por mi Instagram que es ACDR escrito. De todas maneras, bienvenidos al canal de ACDR y comencemos esta aventura. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never ran. Miren, me he caminado todo alrededor del Sambil de la Candelaria. Y bueno, de momento vi, son 3 entradas. Norte, sur y Walmart, algo así era que se llamaba. No sé si más adelante hay otra entrada del Sambil de la Candelaria, pero bueno, quise mostrarles como unas tomas de las distintas entradas que hice. Y bueno, de hecho, en donde está la entrada sur, tienen ahí puestos ya los taxis del Sambil. Saben que esos taxis del Sambil siempre han estado y bueno, me imagino que tendrá que estar. Miren, yo hace unos meses atrás, bastantes meses considerables, yo había ido al Sambil de Chacao y se los había mostrado para ver cómo estaba. En la notica superior aquí, yo les voy a estar dejando ese videito para que lo vean. Yo esto lo veo, bueno, como una enorme competencia para Galerías Ávila y una parte muy ventajosa, porque bueno, ahora como que van a estar más transeúntes por aquí. Y bueno, hasta donde sé, ahorita hubo 1000 empleos. Y cuando sea la apertura oficial, que es en mayo del 2023, van a haber creo que alrededor de 4000 empleos hasta donde sé. Mientras, bueno, ya como que les he dicho mucho que voy a entrar al Sambil, no termino de entrar, pero bueno, ahora sí vamos a entrar. Te voy a grabar a ti, Jefferson. Aquí está mi amigo que yo les dije que iba a venir, Jefferson. Mira, Jefferson, ¿me puedes decir tu opinión de cómo estás viendo el Sambil allá adentro? Sublime. Sublime. Bastante moderna. Ah, bueno, Excelente excelente. trabajo que hicieron y en tan poco tiempo. Y de paso, ¿te acuerdas que nosotros estábamos en el liceo cuando esto se paralizó? De 12, 14 años. Más o menos, exacto. Pero aún le falta. Aún le La inauguración falta. oficial es en marzo. ¿No es en mayo? Mayo. Bueno, por ahí, del año que viene. Hustle hard, hustle every single day. Bueno, miren, lo primero que nos encontramos es esta enorme entrada. Está abarrotado de personas. Aquí está el típico arbolito. Y aquí está como una tienda de Day Donuts. Aquí venden donas, por supuesto. Aquí encontramos otras tiendas. Miren, esto está súper full. Jefferson, bueno, tú sabes que esto está súper full, Jefferson. Sí, Esto está full. bastante lleno. Bastante lleno. Y el miércoles, que fue el día de la inauguración, estaba peor. Por lo menos ahorita se puede caminar. Bueno, eso es lo que yo me imagino, porque yo me imagino que en su inauguración no estaría tan lleno. No estaría, ¿verdad? Y faltan bastantes locales. Sí, porque allá tenemos un Farmatodo y allá tenemos una tienda de canguro. Esto no sé qué será, esto es como algo para niños. Lo que pasa es que muchas de las tiendas tienen descuentos por la semana inaugural. Así, fíjate, no sabía ese detalle. Ya ustedes lo saben, ese pequeño detalle. Miren qué moderno este Farmatodo, es demasiado bello, es demasiado hermoso. O sea, es totalmente distinto, bueno, a todos los Farmatodos que uno comúnmente conoce aquí en Venezuela. Bueno, yo honestamente, pues yo sí lo siento un poquito más moderno, está todo más bonito. De hecho, me pareció que lo construyó muy rápido, en tan poquito tiempo. I'll be making moves till I'm buried in my grave.
To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway, and in the driveway. Y aquí dice, curiosamente, inauguración el 28 de mayo del 2023. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Todas estas tiendas están cerradas porque la inauguración es el año que viene, el 28 de mayo. Así que oficialmente esto el 28 de mayo del año que viene va a estar sumamente abierto. Mira, y esta partecita está totalmente vacía. Bueno, porque esta es la que van a inaugurar el año que viene. Ah, mira, imagínate, o sea, esto es una empresa de distribución de productos e insumos de Venezuela productiva. Ah, fíjate, tiene una cuestión aquí del gobierno. Interesante. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just Están like totalmente vacíos todavía. Bueno, me imagino que esto va a ser unas tiendas súper brutales. Y bueno, ven, este es el piso donde menos hay nada que grabar. O sea, aquí no hay casi locales ni siquiera. Bueno, miren, este es el nivel feria. Aquí sí, si ven que la calidad de la cámara cambió porque descargó la otra cámara. Miren, esto aquí está abarrotado de personas bastante. Por allá, bueno, van a inaugurar un KFC y bueno, aquí van a poner un McDonald's próximamente, también un Arturo. Esta es la zona gourmet del Sambil y allá adelante que tienen puesta la música a millón. Espero que me estén escuchando perfectamente. Miren, esto está súper lleno, o sea, miren qué gigante. El centro comercial sí está bonito y gigantesco. Esa es la gente que va a bajar por el ascensor. Me gusta, ese techito me gusta como se ve, o sea, se ve muy moderno. that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Bueno, amigos, hemos concluido este videito. Bueno, pueden ver aquí atrás que tengo la bandera puesta de Alemania, a pesar de que, bueno, ya Alemania fue eliminada. Pero, concha, me gustaría que este mundial lo ganara cualquier otro equipo que no sea precisamente siempre los mismos. Aunque, bueno, si pasan que ganan los mismos, bueno, pasó. Bueno, miren, referente al Sambil de la Candelaria, miren, les comento, el sitio, como pudieron notar, todavía no está completamente lleno, o sea, sí y no, está así como mitad y mitad, pues, porque en los otros niveles, antes de llegar al nivel feria, hay todavía esa parte, como en el penúltimo piso, ahí todavía está sumamente solo, o sea, todavía están los locales así completamente abiertos y todo, pero todavía falta que, bueno, esa parte obviamente que la construyan, pues me imagino que van a ir poquito a poquito, porque como vieron ustedes, el 23 de mayo de 2023, o sea, el año que viene, o el año ya casi entrante, es que van a hacer oficialmente la inauguración y van a ofrecer 4.000 empleos, como les dije en el inicio de un video. Referente a mi opinión de cómo vi el Sambil de la Candelaria, bueno, o sea, sí es bastante grande, hay unos pasillitos así que todavía tampoco no los permiten abrir. Saben que los pasillos del Sambil son así como en este tipo de ángulo. Ese Sambil de la Candelaria tiene algo similar al mismo Sambil de Chacao. No sé cómo sean los otros Sambiles de las otras ciudades, yo nunca he ido, por ejemplo el de Maracaibo nunca. Entonces, bueno, me imagino que tiene esa misma estructura o esa misma arquitectura, por lo que observé. Y bueno, me parece que va a haber un buen avance. De hecho, yo tengo un conocido que crea que no, eso se va a construir en 4 años. Yo me quedé así como que, ¿qué? Como que en 4 años. Por un lado lo entiendo, pero por otro sí noté que lo hicieron muy rápido y me parece que lo hicieron sumamente bien. O sea, se veía muy refinada la parte de la feria. O sea, sí se veía excelente. Lo que sí quiero es que ustedes me digan, si ya ustedes fueron al Sambil de la Candelaria, ustedes me digan, ¿les parece que está muy bonito? ¿Les parece que lo construyen muy apurado? ¿Les parece que está bien? Porque mi amigo ese que salió conmigo en el video, Jefferson se llama él me había dicho como que fue un día antes, que de hecho, o sea, que le pareció sorprendente porque estaban construyendo eso como en la madrugada para poder
anunciar que por fin hacían la reapertura del Sambil de la Candelaria. Entonces yo quiero sus opiniones en la cajita de comentarios, si ustedes ya vinieron para acá, si ustedes han ido, no sé, han comprado por ejemplo en Canguro, en la tienda de Apolo, han comido ya en la feria, porque lo que me dijo mi amigo y por lo que estuve viendo, más que todo en la zapatería de Apolo, están dando el 30% de descuento, así que aprovechen porque puede ser que sea durante diciembre o durante esta semana de la reapertura del Sambil de la Candelaria. A mí lo que me sorprende es el tiempo que pasó, 14 años, yo estaba en el liceo cuando eso, ¿se acuerdan que eso lo había expropiado el expresidente, bueno, Hugo Chávez? Y bueno, o sea, porque como cosa rara, pues ellos como que querían hacer algo con eso y al final no resultó y se convirtió, se recuerdan que eso prácticamente se perdió, habían personas ahí que vivían damnificados como quien dice, y bueno, se tuvo que devolver. Esperemos que con esto, no sé la opinión de ustedes, esperemos que con esto, bueno, esa sea una zona muy concurrida, eso va a ser mucho de transeúnte. Y bueno muchachos, espero que les haya encantado este video. Tuve que cerrar el video aquí en mi casa porque bueno, no me queda suficiente memoria, liberé un poquito de memoria y bueno, ya les estoy haciendo el video para terminar de concluir este pequeño cierre. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esto, muchachos y muchachas. Recuerden suscribirse a este canal si todavía no se han suscrito y por favor activar la campana de notificaciones para que YouTube les anuncie cuando subo nuevo contenido. Además de que me pueden dejar sus pulgar y sus comentarios. Llame por mi Instagram, que es ACDR Escritora. Allá se mantienen actualizados en tiempo real. Y de igual manera los invito a registrarse en mi página web. Leen el apartado de autora para que me puedan conocer. De igual manera los invito a leer mis artículos que estoy subiendo en mi blog. Ustedes se registran allí directamente en la página de inicio y les va a estar llegando los artículos que voy a estar subiendo. O sea, ustedes van a recibir directamente su bandeja de correo electrónico cuando yo subo un nuevo material en mi página web para que ustedes lo puedan leer. De igual manera los invito a leer mi libro Acaluria en la plataforma de Fiso. Allí ustedes pueden estar dejando tanto sus valoraciones como sus comentarios. Si vieron mi video, bueno, allí yo les pongo absolutamente todo el por qué yo publiqué mi libro Acaluria en esa plataforma. De todas maneras, al final de este video se los voy a estar dejando junto con el video anterior. Y de igual manera lo pueden seguir leyendo en Wattpad, pero por sobre todo los invito a que lo lean en Fiso. Vean al final este video para que puedan entender por qué razón los estoy invitando a que lo lean a través de Fiso. Por favor, quédate hasta el final para que puedas ver ese video. Quiero muchísimo mis queridos internautas, yo soy ACDR y nos estamos viendo en muy pocos días. Los quiero muchísimo y nos vemos pronto.